Muy buenas noches o buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén acompañando. Mi nombre es Richard Pinargota Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y soy docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro, la ULEA. El propósito de llevar adelante estos videos, desde que estamos viviendo la pandemia de COVID-19, es traerles información que tenga carácter científico, médico, de una forma que pueda ser digerible y obviamente bastante sustentable, bastante defendible y que sirva también esta información para de una u otra forma poder desterrar o poder minimizar la posibilidad de que de lo expuesto que estamos frente a bulos, fake news o aquellas noticias que no tienen un sentido bastante ético ni un sentido bastante lógico y que de una u otra manera podrían llegar a interferir en nuestro día a día. Nosotros empezamos estos videos ya hace algún tiempo, estamos alrededor de los 60 días de cuarentena, los videos más o menos se han llevado adelante diariamente, ha habido interrupciones sobre todo en los últimos días, ya que las actividades, sobre todo de tipo docentes y hospitalarias, están mermando un poco la posibilidad de poderlo hacer como quisiéramos. Así que para evitarnos contratiempos futuros, yo creo que quizás la otra semana, si es que continuamos con esto de la medidas restrictivas, la cuarentena, podríamos dejar unos 3 días a la semana para poderlos realizar, para poder organizarme de mejor manera. Dicho esto, como siempre, un gran abrazo, un fraterno abrazo a todas las personas que bajo esta situación de la pandemia están padeciendo algún tipo de enfermedad que esto sin lugar a dudas ha hecho que se agrave y mucho más en aquellas personas que están padeciendo, ellas y su entorno familiar, de COVID-19. Sabemos que de una u otra manera muchas familias se han visto involucradas en ello y sin embargo, a pesar de que la respuesta ha sido totalmente diferente en el marco de las diferentes edades que marca cada familia, pero ha habido complicaciones muchas veces. Y obviamente en aquellos núcleos familiares en los cuales se haya suscitado la muerte de alguno de sus miembros o incluso algunas muertes, nuestro fraterno y solidario abrazo siempre, 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 porque creemos que en estos momentos es cuando más se tiene que demostrar lo que se llama humanismo, lo que se llama solidaridad, ¿sí? Y lo que se llama tener o pensar en el bien común. Dicho esto, entramos de lleno a hablar de nuestros videos o de este video específicamente, tomando en cuenta el tema de la estadística, que es lo primero que comenzamos a mencionar siempre en estos casos. Para ello utilizamos la tabla o los datos que nos brinda el Ministerio de Salud Pública a cargo del COE y en el corte de hoy día de hoy día viernes 22 de mayo, bueno, siendo la hora local acá en la ciudad de Puerto Viejo 20 horas con 13 minutos, el corte fue a las 8 de la mañana y para el día de hoy el gobierno nos dice que aparentemente o supuestamente somos 35.828 casos confirmados, como país hablando, tenemos 3.056 personas fallecidas y tenemos directamente por COVID y un grupo de 1.892 personas fallecidas que todavía no se demuestra que es COVID, pero que hay una alta probabilidad de que sea por COVID. Dicho esto, ya podemos tener una idea de que aproximadamente estamos hablando, si sumamos los 3.056 y los 1.892, de que tenemos más de 4.900 pacientes o personas que han fallecido de una u otra manera por COVID-19. O sea, alrededor de 5.000 personas que para la cantidad de pacientes que tenemos informados como positivos hace una tasa de letalidad bastante alta en comparación con otros países, un hecho que lo venimos mencionando mucho tiempo atrás. Muy bien, también tomamos en cuenta lo que ocurre a nivel internacional y para ello nosotros utilizamos la información que nos brinda, ¿sí?, la Universidad de Johns Hopkins, que diariamente publica en estos cuadros cómo se mueve la pandemia, ¿sí?, a nivel mundial. Dicho esto, vamos a proceder a manifestar cuál es la presentación que me están dando. Ténganme allá. Bueno, para el día de hoy, viernes
22 de mayo, Estados Unidos tiene más de 1.600.000 pacientes en el primer puesto. Brasil ya se sitúa en el segundo puesto a nivel mundial con más de 330.890, desplazó a Rusia, y Rusia que venía con un ritmo acelerado, pero para que vean que Brasil todavía lo maneja mucho más. Rusia está en tercero con más de 326.000 casos positivos, Reino Unido cuarto con más de 255.000, España quinto con más de 234.000, Italia sexto con más de 228.000, Francia séptimo con más de 182.000, Alemania octavo con más de 179.000, Turquía noveno con más de 154.000, Irán décimo con más de 131.000, India en décimo primer puesto con más de 124.000, Perú se encuentra en puesto 12 con más de 111.000, China en puesto 13 con más de 84.000 y Canadá, que probablemente el día de mañana ya lo supere, se encuentra en puesto 14 con más de 83.945. O sea, hay una diferencia realmente de 150, 140 pacientes, que por ende es más que probable por la curva de crecimiento que tiene Canadá, la curva estacionaria que tiene China, que el día de mañana seguro ya lo habrá superado. Luego viene este grupo, que siempre lo mencionamos como grupo, de Arabia Saudita, México, Chile, Bélgica, Pakistán, que están entre el orden de 67.000 a 50.000. Y luego viene el grupo al cual nosotros pertenecemos y que no quisiéramos pertenecer, que es el que comanda Holanda, Qatar, Ecuador, Bielorrusia, Suecia y Suiza. Entonces estamos en este grupo con nuestros 35.828 según el gobierno. No vamos a entrar en discrepancias ni en ambivalencia, pensando que la cifra no es la correcta, que el gobierno nos engaña, porque yo creo que ya no hay una sola persona en el Ecuador que pueda tener un pequeño hálito de fe, considerando que las cifras que nos dieron son verdaderas. La verdad que simplemente es una representación. Nuestras cifras, probablemente a lo que nos dicen ellos, habría que multiplicarles por 6, por 7, hasta por 8, y podríamos tener la cifra que probablemente se acerque un poco más a la realidad. Digo esto porque ya comenzaron a levantarse los semáforos acá, y para la gente que no es de Ecuador y no sabe lo que estoy mencionando, Ecuador tenemos nosotros provincias, nos dividimos políticamente, administrativamente como provincia y en regiones. Entonces, nuestras provincias, cada una funciona con un semáforo. En teoría empezamos todas con semáforo rojo, o sea, estaba restringido absolutamente todo, pero ya hay provincias o ciudades que comienzan a cambiar semáforos, como por ejemplo Guayaquil, que esta semana comenzó a cambiar semáforo y ya hizo un semáforo amarillo, y ese semáforo amarillo nos dimos cuenta por las redes sociales, sobre todo, que comenzó a modificarse e hizo que comenzaran a colapsarse tanto el sistema de transporte público, así también como en lugares como mercados, como centros de abastos, como bahías, etcétera, donde se sintió con fuerza que no hubo para nada un semáforo amarillo, parecía un verde, parecía casi un día normal. Entonces, nuevamente, en países algo indisciplinados y extremos como el nuestro, es muy importante que cuando se toma esa decisión se lo haga con una base estadística, una base de cómo reacciona la población y una base también de control del ente local, provincial y, bueno, si fuera el caso nacional, aunque nuestros entes nacionales la verdad que poco o nada hacen para tratar de revertir el problema. Muy bien, en cuanto al rincón médico, vamos a hablar de algunas cosas que me parecen interesantes y que creo yo de pronto también a ustedes les va a parecer algo importante. Uno, primero, ¿cómo se cuentan los muertos por coronavirus y por qué las cifras oficiales no son comparables ni precisas? Esto ocurre en todas partes del mundo. Yo ya les dije al principio de esto que no hay un país que pueda decirse que es 100% confiable con la información que me brindan. No hay un país, no hay ninguno. Podrían poner cualquier nombre, Corea del Sur, podrían poner Alemania, podrían poner países escandinavos, podrían poner cualquiera, Japón, lo que sea. Y aún así no tienen el 100% de fidelidad a lo que tienen ellos verdaderamente. Pero en esa circunstancia no es que las cifras que ellos manejan están muy separadas de la realidad,
Sí, probablemente tendrán una variación de un 5 a 10% de lo que probablemente pudiera ser la realidad de ellos. ¿Sí? A diferencia de muchos otros países, como por ejemplo el nuestro, donde la realidad es muy distante de lo que nos brindan en cuanto a información. O sea, la información es una fábula si la comparamos con la realidad de los números. Y podemos decir esto, sobre todo las personas que estamos involucradas en salud, porque vemos cómo aparecen, cómo las curvas en muchos lugares se mantienen e incluso aumentan, y cómo podemos nosotros entender que la casuística, el número de casos que me presentan, está muy alejado de la realidad que me tratan de imponer, maquillar o compartir. Sí, en virtud de ello, es muy importante también entender que en esa situación no hay ningún país que pueda tener 100% de efectividad en sus cifras. Pero tampoco podemos llegar a tener un 10-15% como podríamos estar en otros países. En todo caso, es interesante un artículo publicado en la BBC, cómo se cuentan los muertos por coronavirus, porque es información útil y valiosa, y eso lo hemos mencionado desde el principio. Yo puedo o debo entender cómo se está comportando el virus, la pandemia, en mi población, y si la letalidad es tan alta, significa que hay cosas que tengo que modificar, que tengo que cambiar, y por ende que tengo que actuar inmediatamente. Si la letalidad no es tan alta, es relativamente baja, significa que hay medidas que tienen que mantenerse, que continuarse y probablemente hasta poder ser un poquito más laxa. Pero todo eso de acuerdo a una información bastante precisa. Igual en ese sentido, las autoridades y expertos han reconocido en numerosas ocasiones que la misma, o sea, la información que tenemos es muchas veces la muestra o la punta de un iceberg, ¿sí? Y que por la velocidad que puede tener el coronavirus, tanto para avanzar en cuanto al problema y también a veces la capacidad diagnóstica que puede crear un subregistro, ¿sí? Entonces no necesariamente estoy contando todas las víctimas. Entre los casos que colocan como emblemáticos aparece, para variar, Ecuador, y dice de esta manera, lo voy a leer textual: el problema ya había sido admitido en circunstancias muy dolorosas por el presidente de Ecuador, Moreno, en el país sudamericano, que ahora incluye en sus estadísticas oficiales la categoría fallecidos probables por COVID-19 para dar cuenta de los fallecidos sin diagnóstico confirmado, pero que puedan tener una alta relevancia para el COVID-19. Entonces, para mí es simplemente un maquillaje que se ha utilizado porque a la persona fallecida, la verdad es que si pudiera tener yo la competencia, me refiero a como institución, a como gobierno, si yo pudiera tener la competencia plena, si pudiera tener los suministros, si pudiera tener las pruebas, etcétera, no debería tener una variabilidad en cuanto a la gente que fallece y por COVID-19. O sea, debería estar muy claro en eso. Pero nosotros somos el ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Entonces nos creamos una columna extra de los fallecidos sin diagnóstico confirmado, que podrían ser COVID, y para mí simplemente es como una especie de lavarse las manos por parte del gobierno. Bueno, dentro de esto también, dentro de esto del COVID-19, la gente que falleció, también está lo que en un artículo titularon la vergüenza, el síntoma del coronavirus del que casi nadie habla. O sea, una de las características que muchas familias y mucha gente las tienen. Entonces, hay personas que están enfermas de COVID-19 que ocultan su identidad, evitan que su estado de salud sea conocido por su entorno social y en ocasiones hasta por su propia familia. Poner un ejemplo: Sofía accedió a contar su historia con la única condición de que se reserve su identidad, obviamente que el nombre no es Sofía. A pesar de que superó la enfermedad, no quiere que sus allegados sepan que lo tuvo, no tiene claro por qué, pero siente vergüenza. Esto ocurrió en Quito, por ejemplo, donde la cifra de contagiados creció en 90.8% en 4 días. Ella es una quiteña de 42 años de edad, tampoco está segura dónde se pudo haber contagiado, pero sospecha que fue en una cadena de supermercados un día que salió a comprar alimentos. Días después presentó fiebre, dolor a nivel de los huesos, ¿sí? También presentó en las manos, en las piernas, y una prueba de PCR le confirmó lo que ella estaba temiendo, que era coronavirus SARS-CoV tipo 2. Ingresó a su organismo y obviamente la había enfermado. Ella sabía de lo devastadora que podría llegar a ser esta enfermedad, pero más que eso le preocupaba ser rechazada por sus amigos, por sus vecinos y por su familia, que la vean como una portadora de una plaga,
Es por eso que decidió reservar para sí misma la noticia y no habló del tema con nadie y esperó hasta que el virus salga de su cuerpo, ¿sí? Ni siquiera se atrevió a buscar a un médico para que evalúe el avance del virus. Tenía miedo a ser señalada por esta enfermedad. Le dijo a su esposo que no converse sobre este tema porque algunas personas pueden reaccionar mal. Y el caso de Sofía es extrapolable con mucha gente y muchas familias que sufrieron ese tipo de situaciones especiales que se puede denominar como acoso, como estigmatización, ¿sí? Como señalamiento, pero que al menos yo últimamente he visto que ha ido minimizándose, disminuyéndose. Nuevamente, ¿será porque la población ha madurado un poco más? ¿Será porque la población en general es más consciente de que en cualquier momento se puede enfermar? ¿O será por cualquier otro carácter de tipo solidario o humanista y que al menos ha minimizado? Pero ojo, que eso sí se había visto mucho. Y en poblaciones como la nuestra, poblaciones me refiero a mi ciudad y provincia, había gente que estaba mal llevando la información de las personas infectadas. Que era de por sí, padecer este tipo de problemas o de enfermedades no debe de causar ningún tipo de vergüenza, ni ningún tipo de sensación de que uno ha fallado ni nada por el estilo. Les voy a poner este ejemplo. Es como cuando lastimosamente se da que hay un embarazo, que el bebé no se formó bien, ¿sí? Y la naturaleza hace que de pronto exista un aborto espontáneo, así que muchas veces se da aquello. Entonces, lo primero que ocurre es que los padres entran en una sensación de culpa. El papá, la mamá sienten que ellos han originado u ocasionado todo aquello, que no necesariamente es así, porque a veces las condiciones se dieron como una especie de lotería para que las cosas salieran de control. Entonces no hay que sentir ni cargo de conciencia, ni culpa, peor aún vergüenza. Las cosas que se dan se tienen que dar como tal, salvo que usted sabe que puede contagiarse, salga a la calle, ande sin mascarilla, se exponga en lugares donde está mucha gente. Usted prácticamente está queriendo contagiarse, entonces eso ya es otra situación, pero estamos hablando en el normal de las personas. Muy bien, esto produce sin lugar a dudas impactos psicológicos y requiere lo que denominan los psicólogos una respuesta adaptativa para poderse desenvolver en las actividades diarias y no sentirse rechazado. Pero esto también como colectividad, como grupo social, nos ofrece una situación de poder también entender que cualquiera de nosotros puede contagiarse. ¿Será que, bueno, yo soy médico y quizás nosotros los médicos estamos familiarizados a lidiar con las enfermedades? Por ende, nunca veremos cargo de culpa, cargo de conciencia, o acusaremos a una persona que padece alguna enfermedad, ¿sí? Así que, en virtud de ello, considero que es bastante interesante lo que cada uno de nosotros puede hacer como aporte, más bien para sostener, ¿sí? Más bien para ser empáticos con aquellas personas o familias que pudieran haberse contagiado. Entonces, aquí uno de los psicólogos menciona que el estigma, este tipo de estigma, o sea, estigmatización a la gente, señalarlas, apuntarlas, puede socavar la cohesión social y llevar al aislamiento social de algunos grupos, lo que podría contribuir a una situación en la cual el virus se propague con mayor facilidad. Es muy obvio. Si una persona siente vergüenza y se refugia solo en su familia, además es que existe posibilidad de que toda la familia se contagie, pero existe un problema mayor. Si esa persona llega a complicarse en su salud y necesita atención médica, hay la situación especial que no llegue a recibir atención médica y pudiera generarse problemas muy severos que pueden terminar hasta en el atentado a la vida de esa persona. Así que me parecía interesante tomar en cuenta este artículo porque ya se lo toma desde la perspectiva de lo que es, el entorno social, la respuesta psicológica que todos podemos dar. Muy bien, entre otras cosas, miren cómo se dan el problema no solo en Ecuador, de que cada acto de compra pública de cuestiones en la parte de salud lleva de por medio un acto de corrupción, uno peor que el otro. En Bolivia, con este gobierno, bueno, que es un gobierno de usurpación, tengo entendido, sí, ya se detecta un acto de corrupción emblemático. ¿Pero por qué emblemático? O sea, me imagino que debe haber muchos más, ¿no? Pero al menos este es muy emblemático
porque en plena pandemia decidieron comprar 500 respiradores a una firma catalana, a una firma española, la cual la firma española vendió estos respiradores con un precio bastante preferencial, porque ellos lo hacían con el fin de que países como el nuestro, como Bolivia, pudieran acceder. Por lo tanto, incluso en el costo normal iba una rebaja. E inflaron descaradamente el valor de los 500 respiradores. Tengo entendido que están tras las investigaciones. Ojalá que él o los culpables, él como persona, como sea empresa y detrás los dueños, al menos la justicia pueda ir contra ellos, ¿no? Pero es lamentable, o sea, toda la corrupción, creo que no va a haber una persona que la apoye, o al menos la mayoría estaremos en contra. Pero peor aún cuando esta corrupción se vale de lo que está pasando ahora en esta pandemia, ¿sí? Se vale de jugar con nuestra salud, se vale de jugar con nuestra posibilidad de seguir vivos, e incluso con las opciones que tienen muchas familias de pasar en casa mal porque no tienen acceso a alimentos ni nada por el estilo. Entonces allí como que la corrupción todavía es más detestable, ¿sí? Más horrible, ¿sí? Más señalable, y bueno, deberían tomarse medidas más serias. Otro artículo bastante interesante, ¿se acuerdan que antes de ayer habíamos hablado las 7 cosas que había hecho mal Brasil y que habían llegado a estar como se encuentra ahora? Pues bueno, en Perú, que tiene cifras significativas, hablan de los 5 factores que explican que a pesar del confinamiento o las medidas de confinamiento, Perú sea el segundo país de América Latina con mayores casos de COVID-19. Perú, hasta el 16 de marzo, ellos comenzaron a declarar la cuarentena sanitaria, cerró las fronteras del país, ordenó que la gente saliera solo para fines imprescindibles, como comprar alimentos, medicamentos, y decretó toque de queda en distintos horarios en todas las ciudades. Eso fue lo que ocurrió a partir del 16 de marzo. Entonces, si tomamos en cuenta aquello, el presidente Martín Vizcarra incluso anunció que la emergencia iba a durar hasta el 30 de junio. Miren, eso es interesante. Y que paralelamente iban a reanudarse algunas actividades económicas. Y eso que en Perú, por ejemplo, la presidencia, el gobierno, de una u otra manera ayudó a mucha ciudadanía entregándoles cierta cantidad de dinero que más o menos iban por el orden de $222 a personas dentro de familias vulnerables, que de una u otra manera sirvió para que mucha gente al menos tuviera posibilidades de poder tener algo. Pero ¿en qué comenzó a fallar? ¿Cuáles son los problemas verdaderos? Perú, al igual que Ecuador, al igual que otros países latinoamericanos, tiene una tasa de subempleo, ¿sí? O esto que se denomina empleo informal muy alta. Entonces, la informalidad hace que mucha gente tenga que vivir del día a día. Y en Perú no se queda atrás. Las condiciones económicas y las obligaciones de tener que ir a lugares aglomerados o con muchas personas impidieron que inicialmente, ¿sí?, la gente intentara cumplir lo del maximizar la distancia social, pero eso poco a poco se fue perdiendo, hablando de Perú, por la informalidad, porque mucha de la gente que vive el día a día necesitaba estar dentro de los grupos donde poder vender sus productos, sus elementos y poder tener algún tipo de ingreso. Entonces, la informalidad es el primer punto. El segundo punto, logística para abastecerse. Una de las dificultades que explica esta necesidad de salir frecuentemente es el hecho de que solo el 21.9% de los hogares pobres de Perú tienen refrigeradora. Esto es alarmante, ¿eh? ¿Sí? De las personas pobres, apenas la quinta parte poseen una nevera. Por lo tanto, un poco más uno de cada 5 hogares hacen que, o sea, los otros 4 hogares se tengan que abastecer constantemente porque no tienen dónde guardar sus productos. Entonces es muy importante entender eso. Nuevamente, aquí la pobreza pasa una factura y una factura alta. Luego, las aglomeraciones en el mercado, ¿sí?
Precisamente los mercados han sido identificados por el propio presidente Vizcarra como los principales focos de contagio. Identificamos que los problemas se estaban dando en las zonas de contagio más concentradas, que eran mercados. Dijimos, vamos a trabajar directamente con los municipios para revertir la situación, y hoy día se comienzan a ver resultados positivos. Si no disminuimos el nivel de contagio en los mercados, no vamos a poder disminuir la infección de esta enfermedad. Y a la par de los mercados vino el 4 punto, que es la aglomeración en los bancos. Eso también lo vivimos nosotros. ¿Sí? En los primeros días, cuando tenían que pagar a los jubilados, por ejemplo, veíamos cómo se formaban grandes colas de personas que estaban una tras otra, ¿sí? Intentando ir a cobrar el dinero que les entregaban. En Perú pasó igual. Perú destinó entre un 9 al 12% de su PIB para ayudar a la gente que perdió el empleo o autoempleo y a las empresas que hubieran quedado sin ingresos a causa de la emergencia. Miren lo que hizo Perú, caso contrario a lo que está haciendo Ecuador, porque acá esto que se llama presidencia, este gobierno, iba a decir una mala palabra pero ya me contuve, ¿sí? En vez de ayudarnos es todo perjuicio, perjudicarnos, en fin. Pero en Perú destinaron el 12% del PIB. Sí, más o menos el Producto Interno Bruto del Ecuador, si mal no recuerdo, está alrededor de 100.000 millones de dólares. Hubiera sido como si hubiéramos destinado 12.000 millones de dólares acá en Ecuador para la gente que perdió empleo, la gente pobre, incluso empresas que no pudieron pagar nómina de empleados. Hubiera sido interesante que esa ayuda se hubiera dado. Pero, sin embargo, y aún así, los bancos se convirtieron de una u otra manera en otra fuente de contagio bastante interesante. Miren, lean esta cifra: el 38.1% de los peruanos adultos tienen cuenta bancaria. Esto lo dice la Superintendencia de Bancas del Perú. Y desde la presidencia se dieron cuenta que ya que ellos repartían bonos, también los bancos producían aglomeraciones. Por lo tanto, comenzaron a modificar las transferencias, pero sin intentar generar aglomeraciones. Y aquí nuevamente vuelvo a insistir, qué bien le hubiera ido a Perú, qué bien le hubiera ido a Ecuador si hubiéramos tenido lo que se denomina la billetera digital, en la cual te pueden transferir dinero y te llega el celular directamente, y con el celular incluso podías comprar sin moverte de tu casa y te podían traer acá. Billetera digital. O sea, no es una cosa de que te quieren quitar el dólar, que te quieren poner nueva moneda, te quieren hacer esto o lo otro. No, era una cuestión de tener una evolución hacia las otras cosas. Porque si ustedes recuerdan, bueno, la mayoría que son jóvenes acá no va a recordar, ni yo que yo tengo 46 tampoco, pero cuando a principios del siglo pasado, ¿sí? Solo teníamos moneda metálica, ¿sí? Y luego comenzó a existir la moneda papel. La gente no quería adaptarse a ello, y luego comenzó a existir el cheque. ¿Y qué era el cheque? El pago en una cuenta bancaria de una cifra X. Pero el cheque llegó a ser, en ese momento, por llamarlo de alguna manera, la billetera digital allí. Entonces, obviamente mucha gente dudó, desconfió todo, pero luego el cheque se hizo en una forma común y corriente de pagar, como hoy día podrían ser las tarjetas de crédito, de débitos, las transferencias, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces son las evoluciones. Digo esto porque cuánto bien hubiera hecho a países como Perú, Ecuador, tener una billetera electrónica, y que de una u otra manera pudiéramos también evitado la salida infecciosa. Porque pónganse la mano en el pecho, en su familia, en su entorno familiar, vean cuántas veces tienen que ir al banco o a sacar dinero, ¿sí? O quizás hacer una que otra cosa o a pagar algo específico, que con una billetera electrónica lo hicieran desde su casa, ¿sí? Lo mismo que se puede hacer también con la parte de internet en lo que tiene que ver a las cuentas virtuales bancarias. Sin embargo, la billetera electrónica no estás tú sujeto a un banco, es una billetera, es tu dinero que tienes allí. Bueno, en el punto 5 estaba el hacinamiento en casa. El hacinamiento en casa es muy interesante porque Perú, al igual que en muchos lugares en Perú, al igual que en Ecuador, hay familias muy numerosas que viven en casas muy pequeñas. O sea, pueden haber familias de 5 o 7 miembros que viven en 30, 32 metros cuadrados. O sea, algo que sería quizás hasta impensable para mucha gente,
pues bueno, eso ocurre y en el hacinamiento en casa también fue una causa de ello. O sea, si yo viviendo en ese lugar llegara enfermo, ¿sí? Es de ley que voy a contagiar a todos. O sea, nadie se me salva. Pero si estamos en 32 metros cuadrados compartiendo 5 personas, no, es imposible que no se pueda contagiar. Entonces, estos 5 puntos originaron aquello. En cuanto a que Perú se encuentre en el segundo lugar en Latinoamérica en la mayor cantidad de casos que hay. Finalmente, miren lo de hoy día, sobre todo para los estudiantes de medicina, para los médicos. The Lancet, la revista, 22 de mayo de 2020, ya tengo el artículo en mi poder, si alguien lo desea con todo gusto, publica hoy día lo siguiente: hidroxicloroquina o cloroquina con o sin macrólidos para el tratamiento del COVID-19, un análisis de registro multinacional. Es uno de los estudios más interesantes que se presentan hasta el día de hoy con lo que tiene que ver con la hidroxicloroquina y cloroquina. Y entre las conclusiones que dice, el mayor estudio de hidroxicloroquina muestra un aumento significativo de muertes, alrededor del 35%, y mayor aumento del doble de arritmias cardíacas graves en alrededor de 96.000 pacientes y 15.000 pacientes con alteraciones del electrocardiogramas que debieron ser hospitalizados en 5 continentes. ¿Qué significa? Que la hidroxicloroquina o la cloroquina, en vez de ayudar, está produciendo daños. Ojo con el detalle. Ojo con el detalle. Publicación en la revista The Lancet en inglés del 22 de mayo, o sea, del día de hoy. Si alguien desea el artículo, con todo gusto, yo se lo puedo enviar, me escriben que yo se los paso sin ningún problema. Muy bien, esta era la información que yo les tenía preparado. Vamos a leer lo que ustedes gentilmente han compartido, han opinado, han escrito, ¿sí? Y bueno, vamos a utilizar esta herramienta de acá, del mismo Face, para poderlas leer, ¿no? Entonces, vamos viendo acá. Amparo Artiaga manda saludos, muy buenas noches. Víctor Bravo dice, hola, buenas noches, doctor. Según veo fotos en el Facebook que publican de personas que están cayendo de nuevo en las calles, se desploman por presuntamente COVID-19. Sí, existe una alta probabilidad que así sea, porque nuevamente la gente no entiende qué es pasar de semáforo y hay ciudades que tampoco entienden en qué momento hacerlo. Y yo creo que están más bien haciendo un cálculo económico, político, más que de salud. Y eso ha ocurrido. Víctor Bravo habla en la bahía de Guayaquil. En Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil, hay un sector donde hay muchas tiendas que venden muchas cosas que se llama La Bahía. Y es un sector muy concurrido normalmente. Entonces en este sector es que se ha suscitado aquello. Al menos se conoce de 2 personas. No sé si pudo haber sido de más. Richard Pinargote Jr. dice: mi duda realmente es sobre las cifras oficiales que están dando a conocer sobre el país. Ya van varios días que esta cifra no se ve tan alterada como se espera. Tomando en cuenta la realidad de Perú, siendo vecino y a pesar de su población, la curva de crecimiento sigue aún elevándose significativamente, mientras aquí no se ha visto tan alterada frente a la asiduidad con la que se hizo al inicio. Y sabemos que las cosas no se han hecho tan bien como se hubiera esperado. Da a pensar mucho y que pueda existir un grupo de población que empieza a creer que las cosas empiezan a ir bien y el descuido nuevamente gane peso y se dé una segunda oleada, o simplemente la ciencia de Ecuador ha avanzado años luz y logramos ir aplanando la curva más que el resto, aunque ni queriendo creerlo sería lo segundo. Sí, es verdad. Aquí hay un problema, es que las cifras definitivamente hace rato que o sea, nunca fueron transparentes, pero hace rato, y siempre fueron maquilladas, pero hace rato que no solo perdieron lo poco transparente que pudieran ser o lo maquillado que pudieran ser, sino que se volvieron lastimosamente en engañosas. Ese es el detalle. Entonces, nosotros, si alguien les preguntaría a ustedes, oye, en Ecuador están haciendo bien las cosas, porque yo veo que esa curva va manejándose bien, los felicito. Yo creo que si alguien nos dice eso, o nos reímos o queremos golpearlo, o sea, porque creemos que se nos están burlando. O sea, ¿cómo nos van a decir eso y cómo nosotros vamos a creer eso? Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué el doctor menciona aquello? Porque simplemente basta hacer un paneo geográfico referencial alrededor de donde ustedes viven y uno podrá entender todavía la magnitud del problema, cómo se mantiene.
Perfecto. Muy bien. Acá la señora Brigitte Macías nos dice, ¿qué opina usted sobre los despidos de los trabajadores de salud en este tiempo de pandemia que se supone que se necesita más ayuda de ellos? ¿Y qué puedo opinar, señora? Yo creo que es el acto más cobarde, ruin, más lastrero, ¿sí? Y definitivamente con poca humanidad y lo peor de todo, con un abuso por donde se lo quiera mirar. Porque a esa gente que estaba trabajando en primera línea, se le dijo, quédate trabajando, sí, a pesar de que yo no te dé equipamiento de protección personal, quédate trabajando a pesar de que no tengas insumos, quédate trabajando a pesar de que te expongas y te vayas a enfermar, quédate trabajando a pesar de que contagies a tu familia y hay gente que muera por eso, quédate trabajando que yo te voy a recompensar. ¿Y cuál es la recompensa? Despedirte. Entonces, en mi léxico mental, eso se llama acto ruin, cobarde, ¿sí? Eso se llama ser el peor de los seres humanos, ser un vil carroñero, ¿sí? O sea, ustedes pónganle el nombre que sea, pero para mí el de los despidos en pandemia es lo peor que puede, o sea, este gobierno, encontrarle cosas buenas, no tiene nada bueno, la verdad, pero dentro de las cosas malas, esta es de las peores cosas malas que tiene, de las peores cosas malas. Acá se une Livia Rosa, dice, sinceramente estos corruptos si no escatiman nada, doctor, ¿sí? Me imagino que fue por la noticia de Bolivia y que efectivamente así es. Pilar Rivera dice, buenas noches, y a todos les comparto, yo tuve a mi esposo con sospecha de COVID, el diagnóstico por tomografía de tórax y por examen hecho en el hospital local, y por los últimos síntomas que tuvo, el cuadro de él fue grave, a mí me dio síntomas más leves. Me hicieron prueba rápida donde trabajo y salió negativa. Ahí lo tuve en aislamiento estricto en mi casa con sueros y toda la medicación recomendada. Me vi obligada 3 veces a acudir al hospital por su condición. Solicité ir hisopado para confirmar que era COVID, pero no hay pruebas en el hospital. En los dispensarios también acudí, en el centro de salud más cercano. Lo dejaron anotado y nunca lo visitaron ni me llamaron. Mire, yo tengo claro de que tanto usted como su esposo se contagiaron. Si que a usted le haya salido negativo, puede ser que no haya sido el día preciso que se hizo la prueba y por eso salió de esa manera. Pero no hay duda de que su esposo se contagió. Sería hacer la prueba simplemente para la epidemiología y simplemente también para saber si ya salió. De corazón espero que esté superando el problema porque tengo entendido que, y por lo que estoy leyendo, usted la pasó muy angustiada, ¿sí? y estuvo unos días muy horribles. Y de corazón espero que ya su esposo esté superando el problema. Pero miren, el caso del esposo de la señora, junto a muchos otros casos que nosotros conocemos, que no entra dentro de la estadística, que no entra ni siquiera dentro de la estadística, hacen que nos dé una molestia enorme saber que el gobierno intente manipular, alterar, minimizar, modificar, maquillar las cifras. Ese tipo de cosas. Porque hay gente que se está peleando la vida. Miren el caso de la señora de lo que nos cuenta. Hay gente que al menos necesita saber si lo tiene para reaccionar de otra manera. ¿Sí? Y lo único que pide es simplemente que le ayuden con una prueba. Pero si a los banqueros les regalaron 4.000 millones de dólares, por Dios. ¿Sí? Y acá hay pruebas ya que si tú la compras en donde se originan, en China, hay pruebas rápidas que tranquilamente como gobierno se podrían pagar 12, 14 dólares. ¿Sí? O sea, sí ven la gran diferencia. Entonces, ahí es sencillo entender que este gobierno lo único que quiere defender, el gobierno y los medios de comunicación. Porque des en cuenta los medios de comunicación, el congelamiento de las noticias negativas que ha dado los últimos días. Vean ustedes si siguen hablando del COVID, vean ustedes, quizás por ahí por una disputa que hay entre Ecoavisa y la gente de Teleamazonas por ahí, es que se sacan una que otra cosa por aquí y por allá, porque perjudica a los grupos de ellos. Pero nada más. De ahí el resto es silencio absoluto, porque a ellos que están en el negociado no les conviene, ¿sí? Que este gobierno que dice o acusa a todo el anterior y los anteriores de la corrupción es el que más casos de corrupción en tan poco tiempo ha tenido. Entonces, miren lo que pasa, cuando se priorizan cosas para otras situaciones que no deberían ser, y no se prioriza la salud, ¿sí? Se despide gente, incluso habiéndola sacrificado como carne de cañón en los hospitales, en los centros de salud, en la atención domiciliaria, y se los bota, ¿sí? Peor que si fueran criminales o repatriados. Entonces ahí sabemos qué tipo de prioridades tiene. Y este gobierno prioridad en salud, prioridad en el pueblo, no tiene. O sea, búsquele cualquier prioridad de ellos,
búsquele entre sus amigos banqueros, búsquele entre la gente que tiene su fortuna en paraísos fiscales, ¿sí? Búsquele por allá, que ahí tienen a quienes verdaderamente ellos protegen, ¿verdad? Y estos medios de comunicación es grande. Porque cosa interesante es que los medios de comunicación están recibiendo una buena cantidad de dinero, ¿sí? Como consecuencia de el acceso de información que en teoría brinda el gobierno y que tiene que contratar cuñas, esto y lo otro. Entonces, nuevamente, dejen de gastar a medios de comunicación y ese dinero, gástelo en pruebas, ese dinero, compren alimentos. No, pero ni compren, porque ustedes todo es negociado y sería por gusto, de verdad. En fin. Pero bueno, lamento el caso de su pareja y ojalá que lo hayan superado, de corazón que lo hayan superado y Dios quiera que todo pueda ir bien, ¿sí? Teresa pro año, buen año se ha unido, Marcelo Sánchez también. Vamos a ver si por acá quedó algo en el tintero, como se dice, para ver qué ha ocurrido, ¿no? Bueno, de lo que estoy viendo no veo nada más que hayan escrito, así que por el lado, bueno, en cuanto a mi lado, era la información que les tenía preparado, espero que de una u otra manera en algo se pueda aportar. Y nuevamente me ratifico, si alguien quiere el artículo de la hidroxicloroquina salido hoy día en la revista de Lancet, con todo gusto se los puedo pasar. Dicho esto, un gran saludo, un fuerte abrazo, espero que puedan tener un resto de la noche bastante agradable y el día de mañana y el fin de semana, dentro de lo que se pueda, puedan pasarlo bien. Si pudieran ser solidarios y tienen las posibilidades, háganlo con la gente que más necesita, es el momento para hacerlo. Una última cosa que escribe desde el Carmen Félix Cedeño Vélez: he escuchado y visto casos de COVID que son aislados en casa, en donde el síntoma principal es la pérdida de olfato y gusto, pero que el resto de síntomas, fiebre, tos, escalofrío, fueron leves. Contrario a eso, las personas que tienen síntomas más fuertes no pierden el olfato. No hay una relación directa, por si acaso, ¿no? Yo he visto personas que tienen todos los síntomas y muy intensos. He visto gente que tiene síntomas todos leves. He visto gente que solo tiene de un tipo de síntomas. He visto gente que tiene solo de otro tipo de síntomas. Nuevamente, el COVID no es una regla aritmética ni matemática. O sea, no es 2 más 2, 4. El COVID es 2 más 2 es 8, quizás 10 y tal vez 15. O sea, y como es 19, puede ser hasta 19. Entonces, todo es variable en el COVID. Pero lo interesante es que al menos, yo creo que la gran mayoría de gente, sobre todo las que se conectan, yo me he dado cuenta que tienen ya una escala de atención y pueden fijarse en eso, porque yo interactúo con muchos de ustedes y ustedes me dicen, doctor, yo creo que este caso es positivo, me comienzan a decir, digo, sí, perfecto, a mí me parece que también es positivo, hagamos esto, lo otro, y resulta que ha sido positivo. Entonces, me parece interesante porque, bueno, no creo que sea yo como tal, porque ustedes también obviamente tienen otras fuentes, pero creo que es el conjunto de la información buena, precisa y certero la que ayuda para que ustedes también tengan herramientas para servir y ser una principal señal de alerta dentro de sus familias, que también es importante eso, ¿no? Sí, la señora Marta Santana se ha unido, manda saludos, entre otros. Entonces ya me estaba despidiendo y bueno, agradezco como siempre la presencia. Ya les digo que la otra semana vamos a fijar unos 3 días para hacer el video, porque ya de verdad que el tiempo se me viene encima, estoy acumulado con trabajo y bueno, sí, se me está complicando un poquito. Y la verdad que me gusta hacerlo. Esto es una vía bastante interesante para mí, para desestresarme, para que no, a pesar de que me ven sacando, y también para eso, para desfogar toda esa frustración, ese coraje, esa falta de empatía que hay de las autoridades con la gente, ¿no? Entonces hay cosas que uno quisiera pasar y gritarlas, salir y protestar y estar allí, pero bueno, al menos tener esta pequeña ventana donde uno pueda expresarse también, ¿no? Hasta que nos corten por alguna otra medio. Félix Cedeño Vélez dice, full especialistas en COVID, entonces, efectivamente, mejor es que todos conozcamos, mientras más conozcamos todos nosotros sobre esto, mucho mejor, porque todos podemos retroalimentarnos y va a ser algo interesante. Antes, para despedirme, les voy a poner un ejemplo de lo que alguien preguntaba, lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, estaban sentados, escuchen esto, miren, estaban sentados en una sala como 1000 matemáticos, ¿sí? Y luego en otra sala conectados por internet 500 matemáticos más. Entonces estaban una cifra de 1500 matemáticos conectados a una sala.
llegó un científico a hablar sobre algo muy esencial y iba arrastrando un buey vivo, ¿sí? El animal, el buey. Entonces colocó el buey allí, ¿sí? Y les dijo lo siguiente: todo el mundo saque su celular, bájese este programa y ahí pueden ustedes poner en el siguiente link, ¿sí?, la respuesta que ustedes consideren de cuánto creen que pesa el buey. Entonces todo el mundo comenzó a escribir la respuesta. Entonces vamos a suponer que ese buey pesaba 900 kilos. 900 kilos, ¿sí? Era muy fornido, ¿no? Casi una tonelada. Entonces pesaba 900 kilos. Y entre las 1000 personas de acá y las 500 personas de allá, o sea, 1500 personas, ¿sí? Y eso que hubo gente desadaptada que dijeron: no, este buey ha de pesar 10 toneladas, o este buey ha de pesar 10 gramos, o sea, pero por molestar, ¿no? Pero entre ese grupo de gente lograron, y escúchenme bien, variaron la cifra en promedio en 5 kilos. O sea, de 900 kilos se equivocaron en 5. Pero es increíble, porque en general lo que se originó ahí fue una inteligencia colectiva por esta tendencia estadística. Entonces, en el momento que nosotros más personas conocemos sobre un tema, de una u otra forma, todos podemos retroalimentarnos y sacar mejores cosas. ¿Sí ven lo importante de esto? Y en esto el COVID sí nos ha enseñado algo. Yo, por ejemplo, soy imagenólogo, pero me tengo que meter al mundo del... Igual, por mi especialidad, yo igual tengo que conocer de todo un poquito. Soy como un médico general, en cierta forma, porque como yo hago estudios de abdomen, tengo que saber sobre abdomen; si hago estudios de pulmón, tengo que saber sobre pulmón; o sea, tengo que conocer el área del gastroenterólogo, del neumólogo, del neurólogo, y todos los ólogos que se pueden imaginar. Entonces, en esa situación hace que la inteligencia colectiva funcione. Y nuevamente, nosotros estamos generando una inteligencia colectiva, yo transmitiendo unas cuantas informaciones, ustedes retroalimentándome también a mí, y de esa manera todos nos podemos cuidar y todos podemos sacar mejores conclusiones siempre. Por ello, ya les digo, este espacio para mí es bastante interesante, no lo quisiera perder, pero se me está volviendo más complicado cada vez, y quedar mal, a mí no me gusta quedar mal. Ustedes le pueden preguntar a mis alumnos que yo, cuando doy clase, era rara vez la que faltaba clase. O sea, mis clases, todo el mundo sabía que era la hora que era y era el día que era, ¿sí? Y si pasaba una cosa extraordinaria, un paro, una huelga, bueno, o alguna cuestión extra, pero de ahí era siempre la clase como tal. Entonces voy a ver si defino fecha y voy a ver si lo hacemos, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, se me ocurre ahora, y tenerlos allí. Y me dan chance también de medio recuperarme. Sí, dicho esto, espero que puedan pasar muy bien. Un fuerte abrazo, bendiciones. A no perder la fe, a tener energía positiva. Por Dios, es muy importante el pensamiento de cada uno, ¿sí? A tener un pensamiento positivo, porque eso se traslada a nuestro entorno físico, a nuestra salud general, y de una u otra manera también eso puede alivianarnos. Ahora enfermarse es el peor momento, y peor si la enfermedad me la autoflagelo, me la autodedico, me la autoprovoco, ¿sí? Entonces, ahora a tener esa actitud positiva, que es muy importante. Dicho esto, espero que puedan tener un buen, agradable fin de semana. Cuídense mucho, por Dios, cuídense mucho. Si quieren protestar, también protesten, que para eso están las redes sociales. Si están ofendiendo o afectando a gente cercana a ustedes, defiendan, que no nos podemos quedar impávidos, no nos podemos quedar de brazos cruzados, porque si hay gente mala y perversa, como gente que trabaja en este gobierno, también hay mucha gente buena y agradable y sintónica con la situación que pasa con la gente, y tenemos que respaldar, dar la mano. Es el mejor momento para eso. Si Dios lo permite, tal vez el día de mañana estemos por acá. Cuídense mucho y tal vez, como les manifesté, mañana, si no el domingo, nos estaremos viendo. Un abrazo, cuídense mucho. Chao.